Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17, y el mensaje, semanas atrás habíamos iniciado acerca del gran amor de Dios manifestado en Cristo Jesús en sus cuatro formas. El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús en sus cuatro formas: el regalo, la gran invitación, el gran escape y la gran promesa. El regalo del amor de Dios, la gran invitación del amor de Dios, el gran escape del amor de Dios que nos hace, y la gran promesa del amor de Dios que entrega a la humanidad, incluyéndonos nosotros. Habíamos visto, mis amados hermanos, semanas atrás, que este mensaje del amor de Dios pareciera al mundo la idea de que cómo, especialmente el mundo judío, cómo es de que ese amor de Dios manifestado en esas cuatro formas puede llegar a un alcance tan grande, a un límite tan profundo, y llegar ese amor de Dios a personas viles como los criminales, los ladrones, los opresores, los asesinos, los que maltratan a sus esposas, sus esposos, los que abusan de los niños, los inmorales, las prostitutas, los callejeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ese amor de Dios puede abarcar a tan gran número de personas despreciadas, desahuciadas y apartadas de la sociedad judía, y también ese amor de Dios llegar a las sociedades de hoy en día en la cual nos ha tocado vivir? Muy bien, ese amor de Dios, usted y yo solamente podemos entenderlo cuando a nosotros nos ha tocado recibirlo por la gracia de Dios en Cristo Jesús, allí en el pie de la cruz, el Calvario, que el terreno es nivelado y todos somos iguales porque todos necesitamos el perdón. Así nos vamos a dar de cuenta de por qué este amor de Dios puede abarcar tanto en Cristo Jesús. Y cuando leemos acerca de ese amor en Juan 3, 16 y 17, nuestro amado hermano, el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13, nos dice lo siguiente: porque no hay judío, no hay diferencia entre judío, griego y gentil, pues el Señor, que es rico para con todos, también es el Dios para aquellos que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre de Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados y es bautizado en las aguas del bautismo, bien, ese amor de Dios le llega. Entonces, los romanos se preguntaban, ¿por qué Dios nos ama si somos un pueblo tan malo, un pueblo tan perverso? El doctor Pablo dice, porque el amor de Dios es así. No mira raza, no mira color, no mira estatus social, no mira condición económica, no mira lengua, no mira nada, hermano. Solamente mira las almas. Pero ahí mismo sigue el apóstol Pablo
escribiéndole a los Efesios, por medio de nuestro amado hermano Timoteo, en 1 de Timoteo 2:4. Cualquiera que de los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el amor de Dios le llegue. Es lo que le dice Timoteo como predicador de los Efesios, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la base del amor de Dios, porque Dios ama, porque su base y su naturaleza es el amor. Dios ama porque así Él actúa. Él actúa porque Él ama. Y Dios demuestra su amor a usted y a mí en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Dios es amor, porque Dios es así. El amor actúa, el amor se expresa en sí mismo, el amor no queda quieto, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Por eso Dios es así. Estamos mirando los ejemplos del libro de los jueces. Esos siglos de pecado. Cuando peca, cuando se arrepiente, Dios vuelve a perdonar. Lo mismo le dice nuestro amado hermano, el apóstol Pedro, a las iglesias de Asia Menor, cuando le dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre conozca su amor y que llegue a su amor. Por eso es que Dios es así. Lo dice 1 Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Dios, a través de Jesús, puso su vida por nosotros. ¿De qué vemos aquí? En el encabezado, en la introducción, en la presentación de Juan 3, 16 y 17, que Dios es amor. Esa es su naturaleza. Así es Dios. Así es Dios. ¿Cómo podemos comprender ese amor de Dios en nosotros? Cuando pecamos, nos arrepentimos, cuando pecamos, y su gracia después de habernos arrepentido y no volver a cometer los mismos pecados, nos ampara, nos cuida, nos protege y nos guarda. Pero las consecuencias de ese pecado, tarde o temprano, tenemos que pagarla porque hemos cosechado algo malo. Y la cosecha trae como resultado frutos. Ese es el ejemplo de Dios, amor, para con usted y para conmigo. En que en el momento que usted y yo hemos cometido pecado, lo que merecemos es la muerte. Inmediatamente la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hace? Nos arrepentimos, la dádiva de Dios viene a nosotros. Primera de Juan 4:9, Jesús lo dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, a su tiempo debido, a su oportuno tiempo, para usted y para mí, envió a Jesús a morir, para que nosotros vivamos por Él. Ahora, ¿cómo entendemos y comprendemos esto? Por ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el regalo que Dios nos ha dado? Nos ha dado a su Hijo querido y amado. Y lo vemos en la altura. Dios es amor, porque es grande y alto. Su profundidad es tanto, su longitud es grande y su anchura es enorme, porque ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo. Y lo vemos allá en Juan capítulo 21, versículos 15, 16 y 17. Si son tan amables, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 21, y miren lo que Jesús aquí nos dice. Juan, capítulo 21, versículos 15, 16 y 17. El gran regalo que Dios ha dado a su Hijo al mundo. Dice el versículo 15 de Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió por segunda vez a decirle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo:
pastorea mis ovejas. 17. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se sintió muy triste y le dijo por tercera vez: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. ¿Qué le dice Jesús a Pedro, específicamente en el versículo 15? Que su amor, el amor de Dios a través de Cristo Jesús, es un manantial que fluye completamente de gracia, de amor, de poder, de resultado, de virtud, de persistencia y de intimidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros para con Él, de intimidad, de acercamiento y de integridad. El gran regalo es que Dios dio algo. ¿Y que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Lo vemos también allá en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie. Por eso es que el amor de Dios es alto, es profundo, es grande y es ancho. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es lo que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Más que a eso, tú lo sabes, Señor, que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Le tiene que hacer algo. Ese amor de Dios a través de Cristo Jesús en Pedro y en usted y en mí tiene que devolver algo. Tiene un vuelto, tiene un cambio. Y ese cambio, algo, es entregar nuestra vida por nuestro mejor y único amigo, que es Cristo Jesús. Por ahí no termina el caso y la misiva de ese gran amor de Dios por nosotros. Este gran amor de Dios por nosotros, que primero ha dado a su Hijo. Y esa dádiva, y ese regalo, y esa entrega se manifiesta, mis amados hermanos, en varias maneras. Miren, en la manera que se manifiesta este amor. Sí, la presentación, sí, la introducción de ese regalo de Dios a usted y a mí, que es Cristo Jesús. Ese regalo, mis amados hermanos, tiene una gran promesa. Esa gran promesa es la garantía de vida eterna. Oigan ese regalo, la promesa que tiene. Ese gran regalo de Dios a nosotros, ese amor que dio a su Hijo por nosotros, tiene esta gran promesa. Tiene este seguro, mis amados hermanos. Juan 3:16. Garantía de vida eterna. Juan 3:16. Nos va a guardar ese amor de Dios por Cristo Jesús en nosotros. Nos va a evitar caer en el fuego eterno. Mateo 25. Concede ese regalo un gran premio. Ese regalo y ese premio es gratuito. Afíliese a Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer solamente para adquirir ese regalo? Entregar también nuestras vidas a Él, por Él y en Él. Nadie tiene mayor amor que este, que Jesús haya puesto su vida por sus discípulos, por usted y por mí y por el mundo. La idea de ese sacrificio, de ese perdón, de esa longanimidad, de ese alcance del amor de Dios en Cristo Jesús para los judíos, era algo inaceptable. Era algo fuera de la realidad. Era algo fuera de este mundo. Pero Dios es así. Dios ama a un mundo caído, a un mundo depravado, a un mundo maligno, a un mundo rebelde, a un mundo revoltoso, a un mundo que lo que merecía en segundo lugar y en un tercer lugar o un cuarto lugar era completamente ser borrado del globo terráqueo con todos sus habitantes. Pero así es Dios. A un mundo lleno de oscuridad vino Jesús. A un mundo lleno de oscuridad
maldad vino Jesús, porque así es Dios. A un mundo lleno de ira, de rencor, de egoísmo, de codicia, de inmoralidad, de barreras, de pecado y de desvergüenza, mis amados hermanos. Así es Dios. Por eso es que ese gran regalo que Dios ha dado a su único Hijo es así. Es así, mis amados hermanos. Ese es un gran regalo que usted y yo, desde el momento en que lo abrimos, nuestros corazones a Él y le recibimos, un regalo que no debemos dejar jamás, jamás y nunca en nuestra vida ir. Y Isaías, allá en Isaías, capítulo 53, 5, mas Él, por usted y por mí, Jesús fue herido, por nuestras rebeliones fue castigado, y la paz de Él, por usted y por mí, en Dios, logró ese enojo, esa ira de Dios. Lo vemos en el ejemplo de Jefté. Lo vemos en el ejemplo, mis amados hermanos, de Pedro. Y lo vemos en el ejemplo en los días de Noé. ¿Sí? ¿Por qué el amor de Dios es un regalo tan y tan grande? Porque le costó a Dios algo de mucho valor. Le costó a Dios algo de mucho precio. Y es lo que muchas veces usted y yo, del lado de la eternidad, aquí de este lado de la eternidad, no comprendemos. ¿Cuántos de nosotros vamos a entregar a un hijo o a una hija o a un nieto o a una nieta para que muera? O a un padre, una madre, un esposo, para que muera por usted? Nadie lo hace. Nadie lo hace. Nadie. Dios tuvo que despegarse de su hijo por usted y por mí, para que hoy en día tuviésemos el regalo. Pero muchas veces el regalo, nosotros, cuando lo abrimos, lo despreciamos, porque no nos interesa, no nos agrada, no llena los requisitos y llena el vacío que yo estoy buscando. Ya en Romanos 8:32 dice el Señor: el que no escatimó a su propio Hijo. Oye lo que hace Dios por usted y por mí. Lo que hace por el mundo, por usted y por mí, lo sigue haciendo y lo hará hasta que venga a buscarlo. Que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también la vida eterna? ¿Cómo Dios no nos da la vida eterna? Si es que perseveramos, apreciamos, guardamos, preservamos en lo más recóndito de nuestro corazón, sentimiento, emoción y voluntad a Jesús como nuestro Señor y único regalo y Salvador. La gracia de Dios es un don inefable, le dice el apóstol Pablo a los corintios. Otra nación, otro pueblo, otra comunidad perversa y mala. Ya vemos las inmoralidades de ellos allí, perversidades y orgías increíbles, hermanos. A ellos les llega también el amor de Dios, porque ahí estamos usted y yo. ¿Qué podemos ver en ese regalo de ese amor de Dios? En Juan 3:16 vemos la verdad más gloriosa que ha dado a su único Hijo. Dios planificó esto desde la eternidad, hermano, por usted y por mí. Pueblo del Señor que me escucha, clase bíblica que me escucha, hermanos y hermanas que me escuchan, de la única manera que vamos a poder comprender y entender lo ancho, lo profundo y lo alto y lo largo del amor de Dios en Cristo Jesús para con nosotros, es cuando nosotros miremos lo que parte de nuestra raza y naturaleza caída decidió hacer cuando nuestro amado hermano, el apóstol Pedro, con varios más de sus colegas, discípulos
hijos del Señor, estudiantes del Señor, estudiantes de la Sagrada Escritura, como Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, unidos, presentaron el mensaje a usted y a mí, como figura de esa imagen, de esa sombra de pecado de Adán y Eva en nosotros, allá en Hechos, capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice así: a este, entregado por determinado consejo, lo dijo Pablo, lo dice Pedro y lo dice Esteban, anticipado, conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de discípulos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera. Más adelante, cuando Pedro le levanta cargos a ellos, los mismos cargos que todos los días el Señor nos levanta, porque no le amamos, no le servimos, no le buscamos, no nos interesa ni le interesamos a Él, pensamos nosotros. Dijeron, cuando Pedro dice, ustedes le mataron, ustedes le crucificaron, las mismas palabras, la misma extensión de Esteban, Pedro y Pablo lo dicen, Manuel. Ustedes le mataron, ustedes le crucificaron. ¿Qué haremos? Y Pedro le dijo, bueno, la receta. La receta, como un buen médico a un enfermo, va a hacer efecto si el enfermo se toma la receta cada 24 horas, cada 8 horas, cada 10 horas, pero esta receta es todos los días. ¿Qué? Arrepentirnos de nuestros pecados, invocar el nombre del Señor y ser fieles a Él. Eso haremos. Eso haremos. Porque el amor de Dios, su propósito era salvar a los hombres de perecer al infierno eterno. Ahí lo dice nuestro amado hermano Juan. Dice, porque de tal manera amó al mundo Dios, que dio a su Hijo para que el hombre no se pierda. Para que no se pierda, mis amados hermanos. No se pierda el ser humano. En lo físico se puede perder de muchas maneras. En el alcohol, en la droga, en lo moral, en lo sexual. Se puede perder de muchas formas mientras está en esta tierra. Que puede reivindicarse, puede restaurarse. Sí. Pero hay una pérdida. Hay una pérdida que ahorita Jesús quiere restaurar en ti. Ya sea por esas obras inmorales, por obras perversas espirituales. Hay uno que quiere hacer. Salvarte de la condenación eterna. Ahorita en vida. A ti y a mí. Porque cuando ese momento llegue por medio de la muerte, se acabó todo. Varias cosas van a suceder cuando usted y yo muramos. Cuando usted y yo muramos, varias cosas van a aparecer. Primero, se nos va a declarar que hemos muerto por medio del médico. Se nos va a preparar un funeral por medio de nuestros seres queridos. Estará allí el predicador, estará allí el padre, estará allí la madre, estará cualquiera que va a despedir nuestro cuerpo, pero también va a despedir nuestra alma. ¿Qué va a pasar? Después que muramos va a pasar en el segundo lugar. Los espíritus. Ir a Dios. Que lo diga. ¿Qué va a pasar con el espíritu que Dios nos da? ¿Estará consciente? ¿Estará consciente? Como vimos en la parábola de rico y Lázaro. Consciente de hechos, realidades y verdades que aquí, mientras tú los récords suyos y míos van a salir ese día. Van a salir ese día. Dos cosas. Vamos a morir, se nos va a enterrar, nuestro cuerpo se va a descomponer y nuestro espíritu va a ir a Dios. ¿Quién lo dijo? Por eso es que este versículo 16 de Juan 3, no solamente el amor de Dios ha llegado a nosotros, sino que ese amor de Dios
Dios ve una eternidad mucho más allá de lo que usted y yo no vemos. Que escapemos de la condenación eterna. Porque también, como hay una condenación eterna, hay una vida eterna. ¿A dónde pasaremos nuestra eternidad? ¿Qué sucede aquí? Que ese amor de Dios vino a salvar a los hombres para la eternidad. Ese amor de Dios se manifiesta a los hombres por la fe que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Miren lo que nos trabaja el hermano Pedro. Miremos lo que Pedro dijo allá en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro 2:24. Oigan lo que Pedro aquí nos dice en 2 de Pedro 21 y 22. Oigan lo que Pedro nos dice aquí. Porque mejor le hubiera sido no haber nacido que habiendo haber nacido y conociendo el camino de justicia, versículo 21, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Dice el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿A quién? ¿A quiénes? Aquellos que habiendo conocido lo ancho, lo profundo, lo largo del amor de Dios, nos apartamos de él. Ese amor de Dios allá en Juan 3:16 y en Juan 2:24 y en 2 de Pedro 21:22 tiene un límite. El amor de Dios es condicional, mis amados hermanos. Aquí lo vemos en Pedro, es condicional. Si usted y yo, después que hemos conocido ese amor de Dios en Cristo Jesús, no andamos como es digno de un cristiano y nos apartamos, no dejamos de congregar, dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de orar, dejamos de tener devocional en el Señor, con la familia. Oye lo que pasa aquí en el versículo 21 de 2 de Pedro 2. Nos ha acontecido el proverbio que el perro vuelve a su vómito y el puerco o la puerca de verla vuelve al faro. ¿A quién le dice mi padre hermano Pedro esto, hermano? ¿A quién? ¿A gentiles? Bueno, puede ser gentiles, sí. Pero gentiles cristianos, gente convertida. O sea, ¿tiene el amor de Dios condiciones? Tiene condiciones. Y aquí lo dice. Tiene condiciones. El proverbio que viene del proverbio capítulo 26, versículo 17. Ese amor de Dios tiene. Hermano, pero usted dice que, acaba de decir que el amor de Dios tiene un alcance. Sí, tiene un alcance, tiene una profundidad, tiene una anchura. Pero para aquellos y aquellas que son fieles y permanecen en él. Hoy no preguntémonos cuando vayamos a juicio a la eternidad, ¿qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Demas? ¿Qué le pasaron a muchos y a muchas que después de haberle conocido volvieron de nuevo a involucrarse en las cosas del mundo? Vayamos a Juan 2:24. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 24. Oigan lo que Jesús dice aquí, para que veamos que hay condiciones en el amor de Dios, como dice aquí, 2 de Pedro, capítulo 2, 21 a 22. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía. Oiga, ¿conoce Jesús lo que es el hombre? Sí. Y no tiene necesidad de que yo le diga a Jesús, mira quién es el hermano Dios, mira quién es el hermano fulano, mira quién es el hermano fulano, mira lo que te... Él lo sabe, él lo conoce. Por eso dice, mi amor es amplio, pero tiene condiciones. Y la condición es que si no cambias, si no te arrepientes, si no te transformas y vives una vida santa, ¿qué más es? Van a tener problemas serios. Van a tener problemas serios. ¿Por qué?
Hay un proverbio que está escrito aquí. Con el dedo de Dios y por la sangre de su Hijo Jesús, que todo aquel que se aparta del camino del Señor, aún no apartándome condicional, con condiciones o por temporada, si la muerte me sorprende, el pecado. Si la muerte me sorprende, el pecado. O si la muerte me sorprende, el pecado, hermano. No los pecados macrométricos que nosotros conocemos: adulterio, fornicación, envidia. Muchos pecados. Muchos. ¿Cómo cuál? No devolver el amor que Dios en Cristo Jesús hizo por usted y por mí. Ese gran regalo que Dios ha dado es un regalo, hermano. Es un regalo que solamente lo vamos a comprender, lo vamos a entender cuando nos adentremos en este libro, cuando oremos sin cesar. No solamente orar cuando estamos aquí en la iglesia, en el culto como congregación. No, hermano. Decía un escritor, un predicador, que cuando nosotros los cristianos faltamos en algunas de las virtudes que debemos de manifestar del amor de Dios a través de nuestros hechos en Cristo Jesús. Con estas virtudes faltan, ¿como cuál? Devolver ese amor de Dios en Cristo Jesús por medio del evangelismo, por medio de toda la obra santa, justa y buena. Algo pasa. Y decía que ese algo que pasa es cuando comenzamos a desconectarnos, es porque no leemos la Biblia, no la estudiamos. Podemos tenerla allí, pero ella no nos tiene a nosotros. Podemos guardarla allí, pero ella no nos guarda a nosotros, porque nosotros la guardamos allí. Solo tenemos la palabra de Dios, este libro, como figura emblemática, pero no la tenemos como una realidad eterna en nuestro diario vivir. Y es lo que nuestro amado hermano Pedro, Mateo, Marcos y Juan aquí nos está diciendo de ese gran amor, ese gran regalo, el gran regalo de Dios que ha dado a su Hijo. ¿Cuál es la invitación? La invitación es sencilla: para que todo aquel que me cree. ¿Creemos nosotros en Jesús? Pregunta. Debemos contestar. Esa gran invitación es creer en Jesús. Y creyendo en Jesús, poniendo por práctica lo que Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas por segunda vez? Por tercera vez, ¿me amas? Es que nosotros vamos a interactuar con Él y vamos a ser aceptos en esa invitación, que es la única manera. No vamos solamente a ser invitados por Él, porque ya hace 2000 años que ofreció esa invitación. De Él hacia nosotros, de nosotros hacia Él. Esa es la gran pregunta en el jardinero. Esa es la gran pregunta en el jardinero. Lo estamos invitando a Él. En el diario vivir de nuestro reloj, no solamente físico, biológico, sino también en el reloj espiritual. Es la gran pregunta. Si le aceptamos a Él nosotros. Oye lo que nos dice nuestro amado hermano Juan, en Juan 2:23. Esa gran invitación es creer en el nombre del Señor. Muchos creyeron en su nombre y creyeron por fe. La fe, mis amados hermanos, no es un conocimiento mental solamente, hermano. La fe no es un conocimiento mental, no es solo fe
fe es creer en un hecho y en el hecho de que Jesucristo vino al mundo. No es solo creer en el hecho de que Jesús es histórico. Usted y yo creemos, como le había dicho en semanas anteriores, en que este país tuvo el primer presidente de la nación, George Washington. Todos creemos, yo creo en él. ¿Por qué creo en George Washington? Porque yo vi su tumba. Yo he ido a Bahía 3 veces ya a ver su tumba y está allí. Aquí está sepultado. Aquí están los restos del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Y aquí a su lado está la esposa de George Washington, la señora Martha de Washington. Porque yo creo que existió Washington, porque está ahí. Ahora, ¿por qué yo creo que Jesús existió? Por ese, no solamente ese regalo, sino esa gran invitación de una fe salvadora que Él me ha prometido. Te ha prometido. Dice Romanos 10, 16 y 17, el que en Él cree tiene vida eterna. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos usted y yo ser salvos. Por eso yo creo en Jesús y acepto esa gran invitación, y la acepté hace más de 40 años, hermano. Por eso usted me dice ahí, por eso mensaje, por esas palabras. ¿Cree usted en esto, hermano? Yo creo que usted cree. Por esa creencia de ponerla en práctica. Porque ahí mismo, mi hermano Juan, en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, oiga lo que nos dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, vuelvo otra vez a repetir la misma palabra de Hechos 4. A todos los que le reciben, a todos aquellos que creen en su nombre. ¿Le ha recibido usted a Jesús, hermano? ¿Le ha recibido usted a Jesús, hermano? ¿Le hemos recibido a Jesús, hermano? ¿Creemos nosotros en Jesús? No en ese Jesús histórico, sino en el Jesús real. Creemos en ese regalo de Dios y en esa gran invitación que nos hace. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, oigan bien, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad humana, ni de carne, sino por la voluntad de Dios. Cuando usted y yo renacimos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hace años, por medio de las aguas del bautismo, le aceptamos a Él como nuestro gran rescate. Tito 3:5 me dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, la renovación de nuestros espíritus, hermano. Pregunta, es la pregunta que nos hace aquí Pablo por medio de Tito, que el Señor obró en nosotros a través de Cristo Jesús. Lavamiento. Bueno, fuimos lavados de nuestros pecados. ¿O sí? Porque nos bautizamos y creímos en Él. Ahora la pregunta clave aquí es: ¿hay una renovación y una regeneración a diario de nuestras vidas como cristianos? Pablo lo dice allá en Romanos 12, 1 y 2. Esa misma palabra, ese regalo que Dios dio a su Hijo, y en esa gran invitación que le recibamos, fue lo que Pedro le dijo, y Pablo a Tito, y Pablo a los Romanos, Romanos 12, 1 y 2, y a usted y a mí hoy, Iglesia de Cristo, aquí en Norte Carolina. Así que, hermanos, dice Pablo a los Romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un culto racional. Que no tengamos confianza en la carne, hermano.
no tenga, el primer enemigo suyo y mío es nuestra carne, el segundo es el diablo y el tercero el mundo. Dice mi amado hermano y querido David, yo sé que en mi carne no habita el bien, porque el bien que quiero hacer no hago, sino hago el mal que no quiero. Lo dijo Pablo, lo dijo David, por eso escribió el Salmo 51. Hermano, la regeneración a diario, la transformación, es lo que debe de haber en la vida de todo aquel y aquella que, como usted y como yo, tenemos ese regalo y esa gran invitación a la vida eterna. Todos los días de la vida tenemos que estar regenerados, hermanos. Todos los días de la vida tenemos que estar transformados. Todos los días de la vida, de hecho, de palabra, de pensamiento, de costumbre, de voluntad, de emociones, de todo ese contexto, de toda esa base, de toda esa estructura biológica, química, física, espiritual y moral de nosotros. Tito 3.5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nos salvó por su misericordia. Por la salvación tiene condiciones. Porque yo lo que dice aquí, que esa regeneración y la transformación fue por medio del Espíritu Santo, que hace el Espíritu Santo cuando lo abusamos, lo violamos, lo enojamos, pecamos. Una persona se va, se retira. Vuelvo a decir la palabra de David. Mientras callé, todos los días mi vida se estaba deteriorando. Eso dijo David. Mientras callé, todos los días de mi vida eran un tormento. Un año duró David sin confesar su pecado. Hasta que la palabra de Dios a través de Cristo Jesús, por medio del profeta Natán, le llegaron en tiempo oportuno. Sí, he pecado contra Dios. Tenemos nosotros, y me incluyo yo, este problema neurálgico de que olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros. Problema mental. A veces olvidamos eso, hermano. A veces no calculamos, no meditamos en ese alcance de ese amor de Dios, en esa invitación de ese amor de Dios. Nosotros vamos a descubrirlo, vamos a ver. Mis amados hermanos, en la gran promesa y el gran escape que estaremos mirando la semana que viene. El gran regalo, la gran invitación y el gran escape. ¿Cuál es el gran escape de Juan 3, 16 y 17? Que usted y yo no perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y déjeme decirle lo que Pedro decía allá, segunda de Pedro 2:4, y con este pasaje termino. Ese gran regalo que Dios dio a su Hijo, esa gran invitación
tiene como resultados finales, gran escape, que usted y yo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, que es la gran promesa. Pero en ese gran escape hay dos palabras muy claras, hay dos palabras muy importantes. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, de nuevo. ¿Quién es lo que nos dice? 2 de Pedro 2:4. En 2 de Pedro 2:4, miren lo que Dios, hermano, nos dice. En ese gran escape de que no nos perdamos de Juan 3:16, porque vamos a enfrentar un juicio, hermano. Vamos a enfrentar un juicio. Y en ese juicio vamos a ser juzgados justamente, o vamos a ser juzgados justamente. Y cuando seamos juzgados justamente, porque el único justo es Dios, dos cosas van a pasar conmigo y con usted. Vamos a ser absueltos de pecado y de culpa porque hemos andado como vivió Cristo, o vamos a ser culpables de pecado. ¿Cuál es? Lo que solamente Dios conoce de ustedes. Miren lo que pasó allá, que Pedro aquí lo saca de los archivos históricos de Génesis 6, 1 al 7, lo que pasó. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estoy leyendo 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. ¿Se acuerdan lo que le dijeron que va a pasar cuando usted y yo muramos? ¿Se acuerdan lo que le dijeron que va a pasar? Un funeral se nos va a hacer, nuestro cuerpo va a ser puesto en la sepultura, los gusanos se lo van a comer y nuestro espíritu va a ir a Dios y después debe subir un juicio. Vamos a ser despertados por un juicio. Oigan lo que Dios hizo con los ángeles. Los ángeles, reservados para un juicio. ¿Cuánto ahorita no está siendo reservado para un juicio? Mucho. Y si no, perdón, versículo 5. Al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre las personas impías, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplos a los que debían de beber impíamente. Vamos al versículo 9. Sabe el Señor reservar, sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos. Eso es compasión, hermano. Si usted y yo vivimos aquí una vida justa y piadosa, aceptando ese regalo y esa invitación, cuando muramos y seamos reservados para el día del juicio, porque el juicio es una hora, la compasión de Dios va a venir si hemos sido piadosos. Pero el castigo de Dios no va a venir si somos injustos. Si somos injustos. Si no estamos viviendo una vida santa y digna, vamos a ser castigados. La ira de Dios va a caer sobre usted y sobre mí. El gran escape es que salgamos corriendo de lo que puede venir a usted y a mí si la muerte nos sorprende. El gran amor de Dios manifestado en 4 maneras, y también hemos visto 2. Su gran regalo, su gran invitación, y el tercero, el gran escape. ¿De qué tenemos que escapar? De la condenación eterna. ¿Quiere usted escapar de la condenación eterna, hermano o hermana? Yo creo que debe ser viviendo una vida justa, viviendo vida santa, usted y yo, viviendo vida de arrepentimiento y de abnegación. Porque miren lo que dice Pedro, que si no perdonó a los ángeles, ni perdonó al mundo antiguo de Noé, Dios, ¿quiénes somos usted y yo? ¿Mejores? ¿VIP? ¿Personas muy importantes para que pequemos y salgamos ilesos del pecado? No, yo creo que no. No. Entonces abramos los ojos y tengamos cuidado. La salvación tiene condiciones, y nos lo dice también Pedro. El Señor nos bendiga, gran regalo, gran invitación, el gran escape, el juicio. El Señor nos guarde y el Señor nos bendiga.
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor nos guarde, Señor nos bendiga, y usted amigo que me escuche, si hay algún amigo aquí entre nosotros que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, acéptelo bautizándose para su pecado, aceptándole a Él como Señor y Salvador. Vamos a ponernos de pie mientras el hermano canta 2 estrofas de la invitación. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga y cuidado con ese regalo.